encanta el listos de posgrado. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. En nombre de nuestro rector Carlos Arturo Robert Julio y la oficina de posgrados, pues darles la bienvenida y gracias por estar acá. Esto es un momento muy especial, sobre todo que esta es una maestría en contexto, donde demuestra que los docentes nuestros pueden hacer innovaciones al currículo, innovaciones pedagógicas en el beneficio de los estudiantes de la Universidad de La Guajira. Para nosotros es de gran honor, y le decía a Silvia, voy a estar en Maicao acompañándole en su presentación, como he estado en Fonseca, he estado en Riohacha, porque me parece enriquecedor todas estas experiencias académicas y sobre todo la participación de los otros docentes también para que se animen a este tipo de ejercicios que van en el mejoramiento de la calidad académica de los estudiantes que egresan de la Universidad de La Guajira. La maestría en Pedagogía de las TIC, esta es la primera corte en la que hace parte la doctora Silvia, la cual está dando sus frutos hoy con su trabajo de grado en contexto, donde ustedes son los evaluadores directos, estudiantes, docentes, administrativos de la extensión Maicao, y podrán conocer esta innovación que hizo ella dentro de la actividad docente que realiza en la Universidad de La Guajira. Bueno, doctora Silvia, queda abierta pues la sustentación o socialización, como se llama en esta maestría, se llama socialización, de su proyecto de profundización llamado Desarrollo de análisis crítico a través del aprendizaje basado en problemas apoyados con signos. Gracias por estar en este momento aquí compartiendo conmigo este momento muy especial. Voy a compartir la experiencia que se desarrolló en el noveno semestre del programa de Administración de Empresas en el segundo periodo académico de 2013, en la asignatura Sistemas de Información Gerencial. Este proyecto responde a unas necesidades. Ante todo, vivimos en un ambiente cambiante donde continuamente se nos presentan, si apagamos los celulares por favor, o los silenciamos. Ante todo, vivimos en un ambiente cambiante continuamente, en que en todo momento se nos presentan nuevas problemáticas que debemos enfrentar y debemos desarrollar. La universidad tiene unos objetivos, el PEI junto con los objetivos del programa de administración de empresas, donde habla de formar profesionales que tengan habilidades para analizar su contexto y analizar su entorno de forma crítica para identificar problemáticas y poder dar solución a esas problemáticas. También habla de profesionales que sean capaces de tener una mirada, de hacer análisis crítico. El Ministerio de Educación Nacional, a través de su programa PlanSTIC, que en la Guajira se está desarrollando desde el año 2009, también en sus ejes, escenarios reflexivos sobre investigación y tecnología, habla de fomentar la creación de foros de tal forma que haya una reflexión continua entre la labor misional de la universidad, cómo se está desarrollando y qué podemos mejorar. También habla de hacer una evaluación, una autoevaluación, una coevaluación para tener una reflexión continua de qué estamos haciendo. En el eje de estímulo a la innovación y uso de TIC, promueve desarrollar escenarios donde se cumplan con las funciones misionales de la universidad a través de ambientes virtuales de aprendizaje apoyados por TIC. También, además de todas estas necesidades que se ven en el contexto de donde se desarrolló este proyecto, vemos qué resultados ha dado todas esas iniciativas que tiene tanto la universidad como el ministerio en las pruebas Saber Pro del año 2011, 2012, aplicadas a estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Este es un análisis que se encuentra en la web. Y con respecto a los resultados de los estudiantes de administración de empresas, podemos ver que hay niveles, mucha cantidad de estudiantes que obtienen el nivel muy bajo en competencias específicas, en escritura
y en lectura crítica, lo que nos atañe a nuestro proyecto. Y en el análisis dice que en los estudiantes se observa poca capacidad de análisis para poder comunicar ideas por medio de la interpretación de un escrito, y agrega que carecen de la capacidad de reflexionar sobre problemáticas sociales y cómo pueden plantear alternativas de solución en este tipo de problemas. De acuerdo a esto, entonces, se identifica una problemática que es la limitación en la capacidad de análisis crítico de información en estudiantes de educación superior, debido a que en los medios falta el uso y apropiación de tecnologías. Hay poco trabajo colaborativo. En los docentes hay una utilización de metodologías tradicionales, por lo general. En los estudiantes hay una falta de interés, una pasividad, esperando que toda la información les llegue, y hay una inclinación a repetir ideas. En cuanto a los contenidos, son desactualizados, poco flexibles, y las metodologías tradicionales, evaluaciones inadecuadas que hacen repetir conceptos, de memorizar, y por lo general esas metodologías no están centradas en el estudiante, y eso promueve que no haya un efectivo aprendizaje. De acuerdo a este problema, entonces, se pensó qué hacer ante esta problemática. Primero se replanteó la práctica docente, se hizo una reflexión sobre la práctica docente diciendo ¿qué estoy haciendo yo? Si se están dando estos resultados, quiere decir que en algo estamos fallando porque no estamos haciendo que los estudiantes obtengan buenos resultados. ¿Qué puedo hacer yo como docente para mejorar este proceso? Entonces, de acuerdo a las teorías analizadas, se opta por utilizar la estrategia de aprendizaje basado en problemas. Esta estrategia consta de 4 fases, que primero se identifica un problema, se busca la información que tiene que ver con ese problema, se hace un análisis de toda esa información y luego se da una solución, o sea, se dan alternativas de solución a ese problema. Ese problema por lo general está contextualizado, es del sector empresarial local. Esta metodología, esta estrategia, se utiliza en Estados Unidos desde finales de los años 40, en la Universidad Case Western Reserve. Esta universidad se implementa esta metodología con éxito en la Escuela de Medicina. Luego se va pasando a otros programas. Porque, ¿para qué se implementa en esta universidad? Para mejorar el proceso de aprendizaje. Luego pasa a Canadá. En Canadá también se implementa en la Universidad McMaster con el profesor Howard Barrow. Esta metodología luego pasa a otros programas y tiene programas exitosos en Chile, en la Universidad de Atacama, con un grupo de profesores, y también hacen un estudio en la universidad, en el Instituto Tecnológico de Monterrey, en México, donde se dan cuenta que el aprendizaje basado en problemas es muy efectivo y desarrolla aprendizaje colaborativo. ¿Qué es aprendizaje colaborativo? Es la forma en que los estudiantes se apoyan entre sí para, entre todos, a enseñar y aprender sobre una temática. Entonces, pensando en el aprendizaje colaborativo que dice Mills en el año 90, dice que el aprendizaje colaborativo mejora las habilidades de orden superior como el pensamiento crítico. También que el estudiante cuando trabaja de forma colaborativa se siente más reconocido por sí mismo y por los demás. Entonces pensamos en utilizar las tecnologías como medio para desarrollar toda esta metodología con debates virtuales.
Los debates virtuales, dice Marta Luz Arango, que es una técnica muy efectiva para hacer que los estudiantes aprendan con los debates, incluyendo información de varias fuentes y desde varios puntos de vista. Entonces, por eso pongo aquí los dos globitos, que uno significa una postura, porque los estudiantes asumen una postura de acuerdo a la información que han estudiado, que han investigado, que han analizado, para poder tomar una postura y poder inferir sobre un tema. Aquí hay otra postura y luego se trata de llegar a un consenso mediante el diálogo. Con esta metodología, entonces, yo me puse a pensar qué quiero entonces conseguir con mis estudiantes, qué quiero lograr que mis estudiantes, cuáles son los objetivos de aprendizaje que quiero lograr con mis estudiantes. Entonces determino 3 objetivos, que son adquirir la fundamentación teórica de las temáticas de la asignatura, desarrollar habilidades de pensamiento crítico, de análisis crítico, y que ellos logren analizar problemáticas del entorno contextualizados y que logren proponer soluciones. Teniendo en cuenta esos objetivos de aprendizaje, ¿qué se hizo? Primero se inicia con una explicación de la metodología. ¿Qué tipo de metodología se va a desarrollar? Porque al ser una metodología nueva, esto produce un cierto cambiar de roles de estudiantes y docentes. Y el estudiante, por lo general, está en una situación pasiva en la que no se moviliza, que tiende a repetir conceptos. Entonces, esta metodología los obliga a ir a buscar su propio conocimiento, a ir a informarse sobre una problemática que está contextualizada. Entonces, eso demora un tiempo dentro del desarrollo del semestre, del curso, hasta que los estudiantes se habitúan a la nueva metodología. Es más, bueno, eso lo vamos a ver en el resultado. ¿Cómo se lleva a cabo el aprendizaje colaborativo? Mediante el análisis de información y la confrontación de ideas en la aplicación Grupos, que está dentro del correo institucional. En este proyecto se trabajan con todas las aplicaciones que están dentro del correo institucional. Luego se conforman equipos para hacer la investigación en las empresas, y para eso se utiliza la hoja de cálculo para hacer un cronograma de actividades con división de funciones y responsabilidades. Pasado un tiempo del proceso, por lo general después del primer corte, se hace una autoevaluación y una coevaluación. Eso forma parte del aprendizaje basado en problemas. Es necesario que los estudiantes hagan una reflexión, que no estamos acostumbrados a hacer una autoevaluación. Entonces, con esto los estudiantes se obligan a mirarse a sí mismos y a mirar cómo está trabajando el equipo que han conformado. Luego se hace una elaboración de instrumentos de investigación en otra aplicación del correo institucional, que es formularios en Drive, para hacer las encuestas en las empresas, para obtener información, para lograr analizarla. Y vamos a ver entonces la aplicación de grupos. Vemos el ejemplo. Esta es una página, una parte de la aplicación en grupos de un debate que han desarrollado 2 estudiantes sobre una lectura que se propone. Se propone una lectura y se les dice que identifiquen ciertas características de esa lectura, o se les hace unas preguntas orientadoras para que se siga la discusión. Entonces vemos cómo un estudiante participa y luego la otra contesta, y después para aquí abajo hay varias discusiones. Esa es una de las interfaces de la aplicación Grupos. La hoja de cálculo es una hoja. Todos estos documentos se crean en la nube y se comparten, y todos de forma colaborativa pueden elaborar. Por ejemplo, este cuadro se elaboró de forma colaborativa entre los estudiantes. Cada uno puede editar el mismo documento. Volvemos. Para hacer las encuestas se utiliza un formulario, que este es uno de los formularios que hicieron los estudiantes, y ellos lo comparten con
compañeros para poder llevar a cabo las encuestas y poder llenar las encuestas, y esa misma aplicación les genera las tablas y las gráficas. Regresamos. Luego se hace análisis de la teoría para poder darle solución al problema. O sea, una vez que se identifica el problema, se investiga sobre la problemática en la teoría que encontramos en la biblioteca virtual y en la biblioteca física de la universidad. Y se va elaborando informes parciales y finales, todos juntos también en un documento compartido. Aquí vemos cómo la estudiante lo crea y lo comparte. Yo siempre les digo, compártanlo conmigo y lo comparten con sus compañeros para entonces el docente está haciendo un seguimiento del trabajo y lo comparte con los compañeros que pueden editar. Regresen. Entonces todos editan el mismo documento de forma colaborativa. Se hace entonces una autoevaluación. A ver, abrimos en la autoevaluación, que tiene una característica. O sea, tiene varias opciones en las que ellos pueden escoger. Y se agrega esta columna que después vamos a ver por qué, que la que justifican ellos por qué dicen que, por ejemplo, aquí algunas veces cumplí las tareas. Pasó un caso de una estudiante que puso yo sí siempre cumplí, pero al ver que tenía que justificar y al darse cuenta que realmente al justificar no cumplía, entonces cambió la opción. Entonces eso hace que dentro de la subjetividad que tiene una autoevaluación, trate de ser lo más objetivo posible, aunque siempre la autoevaluación va a ser subjetiva. Volvemos. Luego de la autoevaluación se hace un plan de mejoramiento con el fin de hacer un proceso de seguimiento y ver en qué está comprometido el estudiante a cambiar las dificultades que haya encontrado. Entonces aquí vemos un ejemplo. Seguimos. Se hace también la coevaluación para determinar, hacer una evaluación del grupo donde ha trabajado. La mostramos, la coevaluación. Es más o menos lo mismo, pero ya se refiere a los miembros del grupo. Ningún miembro del grupo supo manejar los conflictos con éxito. Aquí, por ejemplo, hay algo que vemos como una problemática que se debe tratar de mejorar. Volvemos. También hay un plan de mejoramiento para el trabajo en equipo. Y ahí ponen trabajo en equipo y manejo de información. Bien. También la evaluación se lleva a cabo en los 3 cortes que solicita la universidad y ¿qué se evalúa en cada corte? La participación en clase, la participación en debates virtuales. Se utiliza la rúbrica TIGRE para evaluar los debates virtuales del doctor Álvaro Gallo. TIGRE porque el título debe ser siempre diciente de lo que dice el aporte. Debe tener una hilación la conversación, debe generar más conversación los aportes, no deben ser clausurantes, o sea, que clausuren el debate, sino que inviten a seguir participando, que tengan buena redacción y ortografía. Esto a la vez permite que el estudiante refuerce su forma de escribir porque tiene que hacerse entender con el compañero, y a la vez que tenga buena ortografía. Se recomienda siempre escribir en Word para después pasarlo, y que genere y que sea creativo. Se evalúa también trabajos prácticos y el examen parcial, que puede ser un examen en línea. ¿Cómo es un examen en línea? Sabemos que en línea ellos tienen toda la información del mundo en sus manos. Entonces las preguntas no son las mismas preguntas. El examen en línea que yo propongo son exámenes que tengan que resolver un problema, o sea, son enunciados de problemas para resolver, o ejemplos que den de la teoría que pueden manejarla. Se les permite que manejen toda la teoría que esté disponible, los apuntes que ellos tengan, toda la información, porque de esa teoría van a relacionar esa teoría con un ejemplo que es el que tienen que presentar en el examen. Entonces, los exámenes se transforman en verdaderas oportunidades de aprendizaje y pueden ser exámenes en línea o presentación de informes parciales o finales. Entonces, después de realizar todo el proceso, se hizo un análisis de los resultados que se observaron.
podemos ver que se hicieron desde varios enfoques, desde la reflexión sobre la práctica docente, que es un replanteamiento de la práctica docente. Se revisó, se reflexionó sobre lo que se estaba haciendo para poder modificarlo y poder ofrecer mejores resultados. Los primeros días de clase se presentaron unos inconvenientes porque el imaginario colectivo piensa que la primera semana o las 2 primeras semanas son nulas, que no tienen que venir a la universidad. Por lo general se ha visto eso. Y ese es el momento de explicar la nueva metodología. Entonces ahí se creó un conflicto entre que los estudiantes venían una vez, venía uno, otra vez venían dos, después venían otros, y así pasaron los primeros 15 días. Y hubo un pequeño problema, se presentó un problema porque los estudiantes, se retrasó el proceso por eso mismo. Y los estudiantes no tuvieron toda la información al mismo tiempo. Luego hubo una resistencia a nuevas metodologías. Recordemos que los estudiantes estaban en una zona de confort en la que pasivamente esperaban recibir toda la información para luego repetirla de memoria, entonces con las metodologías tradicionales. Entonces estas metodologías que les exige ir a buscar la información, ir a identificar problemáticas, hacer observaciones en el entorno, eso a algunos les causaba cierta resistencia o no alcanzaban a entender realmente cuál era la metodología. También se hizo se vio al principio que había dificultades en la implementación de la metodología. Averigüé con los otros profesores qué pasaba con ese grupo y los otros profesores. Y algunos dijeron sí, o sea, la mayoría que era un grupo que tenía dificultades, que tenía resistencia al cambio, que tenía dificultades para analizar textos, que no ofrecía mucho análisis crítico sobre la información. Y también también se les preguntó qué metodologías utilizaban, y los profesores dijeron que la mayor parte de las metodologías eran clases magistrales o exposiciones, o sea, todas metodologías tradicionales. Desde el proceso de autoevaluación y coevaluación, ya dijimos que se creó la columna de justificación. También el hecho de hacer un proceso de mejoramiento creó mayor compromiso en el propio aprendizaje. Desde los objetivos de aprendizaje propuestos, cuando se contextualizan los saberes, es más fácil que los estudiantes apropien el conocimiento. Mediante el intercambio de ideas se genera que los estudiantes sean propensos a poder ser más críticos y poder tener que argumentar sus posturas ante los compañeros. La resolución de problemas les dinamizó, les fortaleció la creatividad. Y el aprendizaje de los errores, recordemos que BIS habla de que hay que corregir los errores de una forma en que el estudiante no se sienta cohibido, de que no se sienta que el error es un defecto, sino que al contrario, que errar es normal, que en este momento es cuando tienen que cometer errores, porque aquí es donde estamos aprendiendo para poder ir al campo laboral y enfrentarse a la vida profesional con la menor cantidad de errores, porque ya hay una experiencia de errores que se han corregido y se aprende del error. O sea, mirar el error realmente como una oportunidad de aprendizaje. También desde el uso y apropiación de las tecnologías de información y comunicación se observó algo, que hubo una rápida adaptación a la aplicación. En la parte tecnológica sabemos que los estudiantes tienen una rápida habilidad para manejar cualquier tipo de herramienta, pero hubo una dificultad en la argumentación de los aportes, en el análisis crítico de los aportes, que poco a poco se fue fortaleciendo. El trabajo en equipo, también hubo fallas en el trabajo en equipo. Se trató de que con el aprendizaje colaborativo el trabajo en equipo se hiciera realmente como equipo y que no se dividieran funciones para cada uno hacer algo diferente, sino que todos colaboraran con las mismas metas para lograr los mismos objetivos.
Y también el hecho de hacerles ver que cuando un componente del equipo falla, los otros ya lo marginan o lo dejan de considerar dentro del equipo. Entonces eso hizo que el estudiante se fortaleciera en el trabajo en equipo. Y el seguimiento del docente es muy importante, porque ellos cuando trabajan en las herramientas, o mejor dicho, trabajan de forma colaborativa, tratando de hacer un trabajo y el docente no revisa, no hace un seguimiento, eso también desmotiva. Entonces, mediante el seguimiento y el reconocimiento de los logros, se consigue motivación. Bien. Las conclusiones que se sacan es que también desde diferentes enfoques, desde la apropiación de las temáticas de la asignatura, que se obtuvieron logros en el aprendizaje de las temáticas, aunque la nueva metodología al principio enfrentó resistencia. Desde el desarrollo de análisis crítico, vemos que los estudiantes interpretan, analizan, relacionan, infieren cuando se los enfrenta a debates virtuales. O sea que los debates virtuales y presenciales hacen que ellos fortalezcan esas habilidades. Y desde la implementación del aprendizaje basado en problemas, se desarrollaron habilidades para resolver problemas contextualizados. O sea que cuando se contextualizan los problemas, los estudiantes relacionan mejor la teoría que en los libros. ¿Seguimos? Recomendaciones al desempeño docente. Decimos que fortalecer diálogos académicos permanentes para mejorar o fortalecer la práctica docente. Promover la educación con el ejemplo. También es importante que los docentes, si podemos tener, hay dos formas de utilizar las tecnologías, bien o mal. Si las utilizamos bien, los estudiantes van a aprender esa utilización. Entonces, enseñar con el ejemplo y tratemos de utilizar para fortalecer las habilidades de orden superior. Otra recomendación, utilizar las bases de datos de la biblioteca virtual. Este es un mundo de información que tenemos que nos sirve para analizar y poder dar solución a los problemas contextualizados. Y implementar talleres de apoyo. Los estudiantes tienen algunas debilidades, se ha comprobado que tienen debilidades en el análisis de texto, y si no se analiza bien un texto, menos se puede analizar de forma crítica. Si no se interpreta, no se puede analizar. Entonces, eso es algo de lo que se tuvo que hacer, que implementar guías de lectura para hacer un seguimiento. Y para quienes deseen implementar un proyecto de innovación similar, podemos decir que lo primero que hay que hacer es reconocer las necesidades del contexto. Ningún proyecto se aplica igual en otro contextos diferentes. Cada contexto tiene sus particularidades y cada proyecto debe estar acorde a las necesidades de ese contexto. Importante de articular las temáticas de la asignatura con la metodología. Muchas veces nos emocionamos con la metodología innovadora, queremos innovar, queremos hacer algo diferente, pero nos olvidamos de algo esencial, que son las temáticas de la asignatura que están en un programa que nos obtenga la universidad, que los estudiantes deben aprender. Entonces, tener muy en cuenta de siempre equilibrar eso, equilibrar las nuevas metodologías con el aprendizaje de las temáticas. Y el acompañamiento continuo, eso es esencial. Para la institución y su área de influencia, fortalecer acciones para desarrollar competencias del siglo XXI, como las competencias comunicativas, las competencias para resolver problemas, para trabajar en equipo, para hacer aprendizaje colaborativo, y desarrollar diagnósticos que orienten formaciones a docentes para ver el nivel de los docentes para luego hacer formaciones. Propiciar el aprendizaje colaborativo entre docentes, esto tiene que ver con el diálogo permanente académico, y apoyar actividades de proyección social en el sector productivo, que tenga que ver con el sector empresarial. ¿Sí? Luego de todo el proyecto se hizo un análisis reflexivo sobre una parte del proyecto, que en este caso se tomó
los debates virtuales, o sea, cómo los debates virtuales fortalecen las habilidades de análisis crítico en estudiantes del noveno semestre del programa de administración de empresas. Cómo quería hacer una reflexión más profunda sobre esta posibilidad que nos brindan los debates virtuales. Entonces, surgen unas preguntas que me hago dentro de la reflexión, como cuáles son las características del contexto en el que se van a desarrollar los debates virtuales. ¿Será que todos los estudiantes tienen la posibilidad de estar conectados de una forma periódica para poder aportar a los debates? Si las metodologías hasta el momento se desarrollaron análisis crítico, ¿de qué manera influyen las condiciones del contexto institucional para el logro de los objetivos de este proyecto o de esta estrategia? ¿Cuáles de los elementos de la metodología son más relevantes para el logro de los objetivos? ¿Y qué problemas surgieron en el proceso? ¿Y qué cambios hubo que hacer dentro del proceso? Entonces se sigue un proceso metodológico desde los estudiantes en el que se lleva a cabo momentos presenciales. O sea, ¿por qué se hacen presenciales y virtuales? La metodología es e-learning. Tanto se dan clases en el aula de clases como en la sala de sistemas, y además se sigue la conversación fuera del horario de clases. O sea que la conversación es de forma ubicua, en cualquier lugar y en cualquier momento y desde cualquier lugar. Entonces, pero primero se lleva a cabo unos ensayos de debate de forma presencial para entrenarlos a los estudiantes en cómo deben de dialogar en la virtualidad. Sabemos que es diferente dialogar en la presencialidad que en la virtualidad. Tenemos muchas más posibilidades de ver la cara, de ver expresiones. En cambio, en la virtualidad debemos ser muy exactos en lo que escribimos para que eso se entienda, se interprete y pueda seguir la conversación. Luego se hace una adaptación a nuevas formas de aprender. O sea, los estudiantes llevan un proceso hasta que muchas veces en la misma práctica solo se dan cuenta de cuál es la nueva metodología. Porque una cosa es pararse y decirles esta metodología es así y otra cosa es vivirla. Y en este proyecto lo que hicieron ellos fue vivir la experiencia de la metodología. Desde la metodología, las experiencias de aprendizaje anteriores, o sea, se tuvieron en cuenta qué experiencias de aprendizaje ellos tenían anteriormente para poder implementar la nueva metodología y fortalecer el análisis crítico mediante la lectura de teorías y mediante la observación de casos puntuales reales. Desde la implementación de tecnologías, se revisó el comportamiento de los estudiantes en la aplicación grupos, que ya dijimos que fue muy rápida la adopción del medio, pero lenta en la forma en que argumentaban los aportes, y la interacción también se llevó a la interacción mediante el correo, el chat y la aplicación de la. Desde la estrategia se revisó la influencia que tiene el contexto en la implementación de la estrategia, el diálogo con estudiantes para conocer necesidades. Llegó a un punto en que los estudiantes tenían muchas dificultades, se sentían una apatía por el proceso, y yo hice un diálogo con ellos sincero y pregunté qué pasaba. Y una de las estudiantes me dijo: lo que pasa, profesora, es que todo lo que hacemos los docentes nos dice que está mal. Entonces nosotros tratamos de no hacer más nada, porque si todo lo que hacemos está mal. Entonces, como a partir de eso se empieza a hacer un reconocimiento de los pequeños logros que van teniendo, y eso va motivando. La motivación mediante el reconocimiento de logros. Desde la flexibilidad en la planificación, se implementan actividades no programadas como la guía de lectura para el fortalecimiento de la lectura crítica. Y desde los aspectos no contemplados en la planificación, hubo procesos de aprendizaje por descubrimiento. La flexibilidad en la planificación, porque hubo momentos en que la misma curiosidad de los estudiantes hizo que se presentaran
temáticas que estaban mucho más adelante en la programación, pero se aprovechó la oportunidad para hacerlas en ese momento que los estudiantes estaban motivados a descubrir el aprendizaje. Entonces se hace el análisis e interpretación de los resultados desde tres enfoques, o sea, se pone la problemática, las acciones que se hicieron y el análisis e interpretación. Entonces vemos que desde las metodologías tradicionales que existían, que se practicaban, se toman unas acciones que son implementar debates virtuales y lecturas guiadas. Quedan unos resultados y se analizan como que a partir de los debates virtuales el estudiante se muestra más activo, se muestra más dado a conseguir información y argumentar su información para debatir con el compañero las temáticas que se están sugiriendo, y se fortalece la interpretación mediante el apoyo con las guías de lectura, se fortalece la interpretación y el análisis crítico de los estudiantes. De acuerdo a la problemática del deficiente uso de TIC, se utiliza la aplicación Grupos, también el correo institucional y todas las aplicaciones de correo. Pero esencialmente en este proyecto la aplicación Grupos y en esta parte del proyecto, y se ve que se logra aprendizaje ubicuo, o sea que los estudiantes participan desde cualquier momento y en cualquier lugar, y se nota el aprendizaje colaborativo mediante el aporte de varias fuentes y varias ideas. En cuanto a la problemática actitudes de los estudiantes, se implementan las orientaciones, o sea, se sigue mediando en la orientación, porque como dijimos al principio, el rol del docente ya no es central, sino que dotado para orientar el aprendizaje y el protagonismo que tienen los estudiantes. Lo que promueve un aprendizaje por descubrimiento y también un aprendizaje por el ejemplo. Sabemos que el ejemplo enseña mucho más que el discurso. Podemos decir mucho que utilizan las tecnologías y que lo utilizan bien. Sabemos que los jóvenes utilizan la tecnología para otro tipo de conversaciones, con palabras pequeñas, con unos ciertos diálogos, y que por lo general en sus diálogos no profundizan. También en la academia debemos tratar de que ellos fortalezcan sus habilidades de uso superior, como el pensamiento crítico, y para eso sirven también estas formas de diálogo. Bueno, también se implementan diálogos permanentes con los estudiantes para generar confianza y motivación. Desde el momento en que el docente se pone en el lugar del estudiante, ya genera más confianza, y eso emocionalmente hace que el estudiante se abra al aprendizaje, y eso genera motivación. Y en cuanto al diálogo con otros docentes, se ve las mismas dificultades y se ve diferentes metodologías que utilizan los docentes. En conclusión, se puede decir que al principio se observó dificultad en la implementación de la metodología, aunque poco a poco en el proceso se va decantando y se va obteniendo análisis crítico de los estudiantes. Las deficiencias en el cumplimiento de horarios e instrucciones por parte de los estudiantes, se vio eso al principio. El interés de participar en sitios virtuales al principio, pero dificultades para alimentar los aportes. La confrontación de ideas en debates virtuales sirvió para que los estudiantes fortalecieran el desarrollo de análisis crítico, y el seguimiento en la web genera motivación. Los diálogos permanentes provocan disposición al logro de los objetivos al aprendizaje, o sea, los diálogos sinceros y generan confianza. Las acciones de los estudiantes crearon oportunidades de aprendizaje que se fueron aprovechadas para el aprendizaje de las temáticas de la asignatura, y se lograría mayor impacto si estas nuevas metodologías se implementaban de forma generalizada. Vamos a las recomendaciones. Para la institución, promover metodologías que desarrollen habilidades de orden superior, como el pensamiento crítico, el análisis crítico y la resolución de problemas, y continuar la formación docente en el cambio de las metodologías y el desarrollo de competencias pedagógicas, comunicativas, investigativas, tecnológicas y de gestión. Para los docentes, incorporar metodologías en su práctica que promuevan el análisis crítico mediante debates presenciales y virtuales. Revisar
y participar de forma continua en los debates, hacer un seguimiento y comunicación efectiva con los estudiantes y planificación, llevar una planificación flexible que permita seguir el ritmo de los estudiantes como centro de la educación. Entonces, darle clic en la fotografía, también utilizamos la herramienta Site para consignar toda la información que se llevó a cabo del proceso de, aquí vemos, aquí se encuentran los debates virtuales y aquí está toda la información y los informes que los estudiantes desarrollaron. Abajo. Informes. Entonces esos son todos los informes que ellos de forma colaborativa van desarrollando y se consignaron en el sitio web. Y eso sí. Bien. Ándate arriba. Donde están dale clic en el debate. En la bolita. ¿Ya? Sí, bien, entonces esta es la presentación de mi proyecto. Pasamos a las preguntas. Seguidamente, pues vamos a escuchar a los estudiantes que hicieron parte de este proyecto, ¿ya? Y estas preguntas que están aquí prácticamente van dirigidas a ustedes que hicieron parte del ejercicio, en el sentido de cómo miran ustedes un sistema tradicional magistral de clases comparado con esta nueva metodología que presentó la profesora en el desarrollo y que les dejó a ustedes este ejercicio. Entonces los estudiantes, por favor, van comentando, que son los evaluadores directos del proyecto. Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Calado, soy estudiante de 10º semestre. Participé en las clases y tocando el tema que dice el señor, la diferencia con la magistral y la que implementó la CENIO como modelo innovador. Saco dos temas por elección que son la parte de tiempo y base de datos. Base de datos lo llevo en el sentido de que va quedando un registro histórico de lo que vamos debatiendo, de las ideas que se van dando y queda como para consultar, averiguar o para otros estudiantes en un futuro no muy lejano. Y en el tiempo que no nos limita al modelo tradicional, por ejemplo, un profesor X haciendo una temática, para el viernes vamos a debatir este tema de 7:30 a 9. Entonces es algo que nos limita, algo que no se da en esta temática de las TIC, que asignan un tema, un periodo de 72 horas, entonces como que las excusas se minimizan, ya que tú con 15 minutos ya sea en tu oficina, en un café internet o por un celular inteligente, puedes mirar cómo va la temática del debate y dejar tus ideas, tus inquietudes, y creo que es algo que ayuda a dinamizar el proceso de aprendizaje. Esos serían los dos temas que yo tocaría, que son muy importantes y se aleja bastante del modelo tradicional. Yo de semestre de administración tuve la oportunidad de participar en esta clase y también resalto, para dar la oportunidad además, dos partes importantes. Una es la diferencia que se da en lo que es el trabajo en equipo. Aquí prácticamente no se da el trabajo en grupo en que cada uno de nosotros, como en la metodología tradicional, de pronto un trabajo de 4 en grupo, cada uno recoge su información, nos encontramos y de pronto el que mejor digita es el que lo pasa al computador y eso es lo que presentamos. Acá se dio la oportunidad que se hizo desarrollar el trabajo en equipo, porque cada quien podía dar desde su aporte, desde su manera de ver, iba construyendo el documento y la profesora tenía la posibilidad de ir viendo el aporte que cada uno hacía y de pronto podía hacer las correcciones necesarias. Y el otro aporte de pronto se parece mucho al que nos tocaba el compañero, que es esa facilidad que teníamos de poder aportar en cualquier momento. De pronto trabajamos y cuando teníamos la oportunidad del computador entrábamos, podíamos ver qué había dicho un compañero, si estábamos de acuerdo, lo apoyábamos en su idea o de pronto le contradecíamos, pero esa facilidad de poder ir trabajando realmente en equipo, o sea, dejar de pronto de lado esa idea que siempre el trabajo en grupo y que cada quien hace lo que puede y cuando nos encontramos cada quien opina, sino que aquí era algo que se iba desarrollando. Bueno, aprovechando que no la mencionamos, la doctora Eli Vázquez, coordinadora de la extensión, hace presencia en la sustentación también.
la doctora Patricia Chole, que llegó también, hace parte acá de la sustentación, hace parte del programa de la maestría de pedagogía de las TIC. Doctora Silvia, yo quisiera preguntarle ¿cómo hizo usted para destruir esa zona de confort de estos estudiantes en el tema de su resistencia al cambio? ¿Qué desaprendieron los estudiantes? ¿Ya? ¿Y cómo hizo usted para fortalecer los presaberes tecnológicos? Que ya eso es prácticamente algo incluido en las personas en esta nueva era digital. ¿Cómo hizo usted para explotar eso? Bueno, precisamente como los estudiantes se enfrentan a problemáticas contextualizadas, problemáticas del entorno empresarial local, ellos tienen que ir a investigar. Entonces ellos, mediante esa confrontación con las problemáticas reales, se animan más a poder, a querer informarse sobre esas problemáticas y poder opinar en los debates virtuales sobre la solución que pueden ofrecer para esas temáticas y analizar primeramente esas temáticas que encuentran. O sea, la forma de contextualizar el aprendizaje hace que ellos se motiven más a buscar información, a analizar información y a salir de su zona de confort, que era todo que recibían la información, sino que ellos van a buscar la información. Una pregunta para los estudiantes: ¿cómo les fue la evaluación? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Cómo se sintieron? ¿Aprendieron para toda la vida o para el momento? Quisiera escucharlos. A la joven. Buenas noches, soy estudiante de 10º semestre de Administración de Empresas. Participé en la experiencia en clase. Bueno, los exámenes, el cambio de la rutina de clase, de esa manera, y llegar a esta gran experiencia que participamos junto a la profesora Silvia, fue genial. Gracias, profesora, por esa oportunidad, por ese gran aprendizaje que nos brindó. Los exámenes virtuales que realizamos, bueno, nos fue muy bien. El experimentar de estar en clase en una silla, la atención a tener toda la oportunidad de tener todas las herramientas, de poder utilizar toda la información y de no utilizar basura, o sea, todo lo que copiamos y pegamos, sino de analizar, de mirar ciertamente la pregunta, porque a veces bloquea en que, oh, tengo internet, pero no puedo mirar todo. Tienes que mirar al punto, tienes que sentarte, leer y no solamente aprovechar el instante de la información. Entonces fue una gran experiencia. Nuevamente, gracias, profesora. Y de lo maravilloso que es la presentación de este proyecto, yo quisiera preguntar cuál sería el impacto de estos resultados en el plan de mejoramiento y acreditación del programa de contaduría pública. ¿Cuál sería el impacto? Me llama la atención cuando los estudiantes y Silvia hablan de que ya aprendieron al análisis crítico, aprendieron a reformular, a analizar, a interpretar, y eso es maravilloso, Silvia. Pero en la parte 3 yo no veo esa reflexión de esa práctica, de esos 3 componentes que son lo importante del análisis crítico. Entonces serían 2 preguntas, una para Silvia y otra para el auditorio, directivos y docentes que van a estar inmersos en una acreditación del programa, que ya tienen un plan de mejoramiento, que tienen identificadas unas debilidades en una tercera condición que se llama procesos académicos, en unos indicadores que se llaman proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuál sería el aporte de este proyecto para ese plan de mejoramiento? Sí, tratando de analizar el contexto de la pregunta, que me parece fundamental,
teniendo en cuenta lo que nos acaba de socializar Silvia y los resultados que evidencian un cambio metodológico que no es fácil estructurar una propuesta para cambiar toda una dinámica que desde la extensión se ha venido trabajando frente a lo que es el profesor transmisor de conocimiento, para estructurar una metodología de innovación en donde se construye colaborativamente a partir de todo un ejercicio en donde ella identifica una problemática con su grupo de estudiantes y luego a partir de la reflexión, de los aportes colaborativos, muestran cómo cambiaron un esquema tradicional hacia un esquema de aprendizaje ubicuo, colaborativo, utilizando tecnologías de la información y comunicación. Entonces, mirando todo eso y la pregunta de usted, yo creo que se podría tener en cuenta el componente que desde el mismo plan estratégico de incorporación de las tecnologías de la Uniguajira, Planestic, mirar entonces esto como un ejemplo para que los docentes del programa de contaduría pública lo retomen y lo puedan incorporar en sus prácticas de ahora en adelante en las diferentes áreas. O sea, me parecería bien que más adelante se socialice, sean unas mesas de trabajo, se sistematice todo ese ejercicio y luego se incorpore en la organización del documento que se requiere para mejorar las estrategias del programa. Y tener acá la disponibilidad que tiene Silvia de que como fue la que lo lideró con su grupo de estudiantes, entonces que ellos también se conviertan como que en esos dinamizadores del proceso que viene más adelante para el programa de contaduría pública. La otra pregunta la fundamento también en las debilidades no solamente a la extensión, debilidades de Universidad de La Guajira y debilidades a nivel nacional. Se presentan unas pruebas PRO con las grandes debilidades de pensamiento crítico. El estudiante no analiza críticamente. Eso lo dice Silvia en unas estadísticas que muestran las pruebas PRO. Silvia trata de dar solución y dice, dimos solución, análisis, interpretación, es decir, que esos estudiantes que antes tenían esa debilidad, hoy podemos decir que a través de este trabajo y de esta vivencia ya podemos subir una prueba PRO positivamente porque resolvimos en esos estudiantes esas debilidades. Y son los estudiantes los evaluadores naturales por eso, porque ellos son los que deben decir que en este momento cómo se sienten, si se han identificado unas debilidades y el trabajo a través de su proceso dice que lo han solucionado. Y ahí va mi intervención como coordinadora. Ya, ¿por qué? Porque como coordinadora de la maestría, yo soy coordinadora de la maestría, porque esa es la preocupación de estos trabajos de profundización, son resolver problemas reales del contexto educativo nuestro y que sea el docente estudiante de esta maestría que lo identifique con su población, trate de resolver ese problema para tratar de elevar un poquito eso que dicen en los periódicos, la baja calidad. Bien, doctora, es importante lo que usted acaba de manifestar. Yo al respecto podría complementar de que Silvia implementó este proceso en los últimos semestres, en la cual ya había una gran oportunidad de los muchachos de haber escogido, haber adquirido una madurez, obviamente frente ya a los primeros, pero si nosotros comenzamos a trabajar este proceso desde el primer semestre, pues obviamente podemos alcanzar un proceso y los resultados podrían ser diferentes al llegar allá, porque apenas continuaremos a dar. Quizás, a mí es importante que esto se haga desde el primero. Uno encuentro, tengo en el presente momento de estar trabajando en los primeros semestres, y es donde uno como maestro puede ayudar a desertar o puede ayudar realmente a enamorar de la carrera que han escogido o a resaltar realmente lo que ellos realmente quieren para su vida, y en su proyecto de vida comenzarlo desde allí. Yo pienso que para reflexionar frente a lo que usted dice sería eso, implementar desde los primeros semestres.
realmente para alcanzar mejores resultados. En cuanto a la pregunta dirigida a mí, se notó la parte en que ellos analizan y vienen en la forma en que ellos dialogaron entre ellos, o sea, cómo cada En la aporte. parte 3 tú tienes esa vivencia, ¿podrías mostrarnos? La parte 3 del proyecto, que se llama, ¿cómo? Reflexión sobre cómo los estudiantes adquieren desarrollo de análisis crítico mediante debates virtuales. Sí, está al final. Sí, Bueno, está en el proyecto y no en la presentación. exacto. Está, o sea, andamos arriba. Hay una parte en las aquí en análisis e interpretación, no, atrás, ahí, más abajo, ahí, no, más abajo. No, está subiendo, es para abajo. Más abajo, ahí. Bueno, es donde yo digo que los estudiantes, a través de la confrontación de ideas, ellos empiezan a despertarse al análisis crítico. Con este proyecto se alcanza a hacer una pequeña transformación, pero esa transformación se ve y puede ser una semillita para poder seguir transformando este proceso, como dice el profesor, desde los primeros semestres y en un diálogo permanente con todos los docentes para poder generar otras metodologías que de pronto no sean estas mismas, pero sean de otra forma, pero que también vayan enfocadas a desarrollar el pensamiento crítico y el análisis crítico de información, que en este momento. ¿La profesora quiere decir algo? Sí. Bueno, con respecto a lo que preguntaba la doctora en relación a los resultados de la investigación, se puede ver que es un trabajo cuasi experimental, donde se detectó una problemática, se hizo como una prueba piloto, podríamos decir, una prueba con un grupo de estudiantes para ver qué resultados se podían obtener. O sea, como lograr tener el desaprender para que tuvieran ideas de que existe otra metodología, que hay otra manera de adquirir el aprendizaje y de desarrollar los conocimientos. Entonces pienso que es un gran aporte en la medida de que es una experiencia investigativa, una experiencia que nos puede servir y puede tener, como decía acá la doctora, puede germinar en la medida que también los administrativos, la misma universidad, lo apropien y se tomen nosotros como docentes para poder seguirlo implementando, porque como decíamos, estamos servicios, pero no se soluciona todo, porque no todos pasamos por allí. Entonces la responsabilidad o el compromiso, de qué manera también desde la administración se pudiera tener un compromiso para que esto se siguiera implementando y es propiciar los espacios y los recursos que sean necesarios para poderlo optimizar, porque aquí podemos ver incluso en lo que se sustenta si faltó algo, si se falló, si hubo que reforzar más, si el tiempo no fue lo apropiado, y desde esa retroalimentación al proyecto podríamos tener un proyecto mejor que nos pudiera ayudar en los procesos de acreditación. Eso es lo que puedo aportar con respecto a lo planteado por la expositora. Gracias. Sí, dado la modalidad de estudio, yo digo que realmente es interesante las tecnologías, es una herramienta importante, pero no podemos, en mi concepto muy personal, decir que hay que excluir a una y acoger a otra. Para mí son complementarias, dado de que estos son procesos que son graduales, por lo tanto, es pertinente que se tenga también el calor humano, la forma en que, por ejemplo, los debates
en que se haga con el ser humano, por su expresión, por su observación del entorno del grupo, es enriquecedor también. ¿Por qué? Porque la expresión facial, por ejemplo, es muy diciente y por lo tanto no se puede decir, a mi modo de ver, de que esta es buena y esta es mala. No, para mí son complementarias, las dos son interesantes. Por lo tanto, en el momento que la una deje de ser interesante, por ejemplo, la tradicional deje de ser interesante, es porque ya hemos avanzado bastante y que nos encontramos ya en un tiempo, póngale usted, 20 años posteriores. Allá vamos a llegar. La educación indudablemente está dando todos esos vuelcos y vamos a llegar. Pero en estos momentos yo la veo que es complementaria. La herramienta TIC es complementaria, es interesante, pero soy del concepto en que no podemos decir que esta es la mala y esta es la buena. ¿Por qué? Bajo el punto de vista estadístico se puede presentar para muchos sesgos. Por ejemplo, un examen. Alguien se puede sentar al lado y hacer el examen maravilloso y donde presencialmente ese estudiante no da lo que dio virtualmente. Entonces, es mirar la realidad y ver de que este es un buen camino, pero hay que trabajarle a la dos. Mejorar lo tradicional e impulsar esta parte de innovación. Muchísimas gracias. Yo complemento algo. Me permiten una interpelación. Yo estoy de acuerdo con el profesor de Alma y esas son las pretensiones de la maestría en pedagogía de la escuela. A nosotros, más que herramientas tecnológicas y TIC, es el aprendizaje para transformar el comportamiento, el conocimiento del estudiante. Que en la innovación, de pronto el profesor de Alma, su innovación no está en las mediaciones tecnológicas. Y eso es natural y sorprendente y maravilloso. En este momento él estará innovando, pero está transformando al estudiante no con herramientas. Lo que busca la maestría es una innovación a la práctica educativa para una transformación en el proceso de aprendizaje. Las herramientas las da el mismo estudiante que requiere para motivación de él. Lo que él quiera para su motivación es lo que recoge el docente para su innovación. Quiero dejar claro, profesor, yo estoy de acuerdo con él. Bueno, haciendo de pronto un análisis de las dos posiciones que son muy parecidas, encontramos entonces que las TIC es un medio que ofrece una serie de oportunidades a los estudiantes, a los docentes, para mejorar a los docentes su quehacer pedagógico y en el caso de los estudiantes el aprender a manejar información veraz, pertinente, eficaz. Y hoy prácticamente estamos llamados todos en esta cuestión de la prueba Saber Pro, y es una preocupación de todos, y precisamente una de las alternativas que ofrece la TIC es como cimentar digamos, en los estudiantes esa parte ética que decía el profesor de Armas, esa parte ética que cuando esté frente a una evaluación de corte virtual, él entienda, comprenda la importancia del proceso de evaluación. ¿Qué es evaluación? ¿Por qué es evaluación? ¿Por qué él se debe medir? ¿Frente a qué se debe medir? Cuando él es consciente de esos procesos de mediación, ¿sí?, que lo van a llevar obviamente a categorizarse personalmente frente a, entonces solo así podemos decir que el estudiante está apto para ser sometido a un tipo de evaluación de esta. Es todo un proceso pedagógico, disciplinario, para que entendamos el concepto de evaluación y sobre todo el porqué, el hecho de apropiarnos de los conceptos, porque eso es importante.
¿sí? No es simplemente hablar, bueno, yo soy bueno en lectura crítica, yo soy analítico, yo soy... Sí, eso viene por añadidura, ¿cierto? En todo el proceso eso viene por añadidura. Lo que necesitamos es concienciar a los muchachos de la importancia, del por qué es importante apropiarse de los conceptos. Esa simple acción es lo que nosotros deberíamos fortalecer en cada uno de los muchachos. La importancia del estudio, la importancia del por qué está aquí, en un claustro universitario, el para qué, hacia dónde va, ¿cierto? Eso es lo más importante. Cuando el muchacho se apropie de eso, nosotros podemos dejar un computador allí que él es consciente de lo que va a hacer. Antes no. Bueno, si alguno tiene alguna otra pregunta. Yo tengo una. Vamos a darle la palabra Aquí, a joven. a la joven, Después el señor. el estudiante, cómo se siente, cómo era antes, cómo se Mi siente nombre es ahora. José Brito, yo soy estudiante de quinto semestre de Administración de Empresas. Me parece la idea excelente, desafortunadamente no tuve un inicio porque estaba en otra conferencia, pero la importancia de la tecnología en la educación es muy, o sea, para mí como estudiante es primordial, porque estamos en un desarrollo tecnológico que si nos vamos a la parte del desarrollo es muy complicado que más adelante el estudiante ya profesional tenga la relación con las TIC, porque conozco y he vivido con algunos compañeros que ni siquiera estando en el quinto semestre revisan su correo institucional, porque no tienen por parte de la universidad el apoyo y la exigencia de que revise ese correo. Entonces son cosas de que si lo relacionamos desde el primer semestre estamos creando una cultura TIC en los estudiantes y tienen un poco más esa información y facilidad, porque es más fácil, hoy en día es más fácil coger un teléfono y revisar un texto que ir a una sala de internet. Para mi concepto es muy bueno implementarlo desde un inicio para comenzar a crear esta cultura y ese plan piloto es muy importante porque así vamos desarrollando y le vamos creando cultura de tecnología al estudiante desde un inicio de su carrera. ¿Por qué? Porque en el momento de que ya él tenga esa comprensión y tenga el excelente manejo y el análisis que en realidad el análisis que en realidad brinda estas tecnologías, el estudiante de pronto ya no va a copiar y a pegar, sino va a tener más una crítica constructiva porque sabe que el copiar y pegar no le genera ningún conocimiento al análisis. Comentando con la doctora, el cambio, o sea, ¿qué fuimos antes del proceso y cómo estamos ahora después del proceso? O sea, la experiencia. Podemos mirar, como dice resaltando lo que dice la profesora desde el inicio en la exposición, que mediante el chat, mediante esta actividad que estamos realizando, podemos hacer actividades de carácter administrativo, experiencia, y realizarlas mediante la asignatura y son vigiladas. ¿Sí? Mediante el chat podemos realizar las mismas actividades y no es un chat de burla, no es un chat común, es un chat de un análisis que realizamos mediante una temática que se está manejando. Entonces, es mirar los diferentes puntos de vista de los diferentes compañeros y hacer aportaciones diferentes. Es que el estudiante se involucre al sistema, a que mire el comentario anterior y que a partir de ese genere un nuevo análisis del que ya se partió. Entonces es una gran experiencia, por eso reintegro que se debe seguir realizando esta práctica, más desde el inicio, desde los primeros semestres, para que nosotros los estudiantes estemos más preparados en cuanto al análisis que debemos darle a una temática. El desarrollo que nosotros mantuvimos fue hicimos un desarrollo administrativo mediante una empresa, realizamos diferentes actividades y fue una gran actividad. Todo lo que realizamos fue en manera virtual y también lo expusimos, también fue presencial. Entonces, ¿también fue? No, mentira. Sí, fue lo complementado.
cambio. Entonces, la experiencia, el cambio de antes a ahora, tiene que seguirse implementando esta herramienta. Gracias. Bueno, 2 participaciones más y damos cierre a la presentación de la doctora Silvia. Bueno, llama poderosamente la atención cuando observamos en los medios, en otros países, cómo se encuentran implementados programas universitarios donde no existe la presencialidad. Un proceso de conciencia. Y llama la atención cuando miramos los titulares, jóvenes en la era de la hiperconectividad. O sea que esto viene cobrando una fuerza importante. De allí cuando observamos que en Colombia tenemos el Ministerio de las TIC y resaltamos que en la universidad tenemos aquí un núcleo, un nodo que está propiciando estos espacios, con la señora Alba, con Beatriz, la profesora expositora de este elegante proyecto. ¿Qué queda? No queda más sino que adaptarnos a este proceso, lo que escuché en una oportunidad, lo que es de la piedra a la nube. Y a través del correo institucional podemos crear muchas herramientas. Ahí tienen Hangout, podemos trabajar Dropbox, ¿sí? Teamweaver, Drive, y compartir, subir materiales de todo tipo y permitir compartirlo. Lógicamente que no puede ser de un solo golpe, que esto se va dando de manera gradual. Lo importante fue que ya empezamos. Felicito a esos compañeros que están dando el aporte aquí en la universidad y los demás jóvenes poco a poco vamos a ir seduciéndonos, vamos motivándonos, porque este es el camino. De allí que la presencialidad en las empresas ya no se ve. Ahora se trabaja desde casa. La empresa está en cualquier parte del mundo, pero sin embargo estamos a un clic de distancia. Entonces, jóvenes, ese es el reto para docentes, administrativos y para la comunidad en general. De allí que muchos países le están pidiendo a otros ciudadanos si tienen certificado de competencias digitales. Gracias. El estudiante y damos cierre. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Martín López, estudiante de octavo semestre de administración. Con respecto al proyecto de la profesora Silvia, me siento muy contento que haya sido, que lo estén escuchando, porque en procesos administrativos, en los primeros semestres, la docente implementó este mecanismo con nosotros y gracias a ello hemos podido ser más investigativos, indagar un poco más, no quedarnos solamente en lo que el profesor nos lleva para que mastiquemos, sino buscar un poquito más, y eso nos hace un poco más competitivos. Debemos tratar, implementar, eliminar la presencialidad. En segundo semestre la docente nos hizo un parcial, yo lo perdí exactamente. Lo perdí. ¿Por qué? Porque no tenía ese conocimiento cómo trabajar en la realidad. Pero no es que vamos a hacer los CRA, los más en la tecnología, pero sí al final del semestre lo que me fue bien, porque no la perdí. Me fue bien porque ya era más creativo, buscaba otros mecanismos y trataba de indagar un poco más. Antes del aplauso para la doctora Silvia, quiero invitarlos el día de mañana. Empezamos un ciclo de seminarios en el cual nos está acompañando la Universidad Pedagógica de Bogotá, una experiencia que vamos a vivir en educación inclusiva. Aquellos docentes que puedan participar de eso mañana a las 2 de la tarde, empieza en la ciudad de Riohacha. Sería importante que ustedes entraran a participar en ese proyecto, que es uno de los proyectos más importantes donde se va a dirigir la educación en Colombia, de tratar de dar la oportunidad a aquellas personas que tienen dificultades para ingresar a la educación superior. Ellos plantean de una estrategia del MOOC un sistema que implementaron para darle esa oportunidad a estos estudiantes. Esto se hace en parte de los ciclos de extensión de la maestría en pedagogía de las TIC. Hace parte de los ciclos, entonces estamos haciendo la invitación. Ahora sí, por favor, aplaudan a la